eso es bueno. Pero hay cosas que en la vida cristiana comenzamos a hacer y nos conformamos a eso. Y decimos, esto está bien, está padre. Y claro que sí, Dios nos manda que nos congreguemos, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que estemos aquí reunidos? Claro que sí. Pero muchas veces nos quedamos cortos. Porque la obra de Dios en nuestro corazón es el trabajo del Espíritu Santo que nos lleva a hacer todo lo que Dios nos pide. Dios nos pide que la iglesia entre nosotros nos animemos. Dios nos pide que nos exhortemos. Dios nos pide que nos amonestemos. Dios nos pide que nos soportemos. ¡Ay! Porque yo soy cuate de mis cuates. ¿Quién me cae bien? Este sí lo saludo. Este me cae bien, este me oró por mí. Este hermano me dio un buen consejo. A ese sí lo invito a comer. Aquel que le va a las Chivas, lo reprendo. Aquel que no fue buena onda conmigo, aquel que me hizo un mal, comenzamos a darnos cuenta que la iglesia está más imitando al mundo. Yo ya dejé mis redes sociales en pausa, pero cómo me caían gordas esas frases que decían: evita a los tóxicos, aléjate del tóxico. ¿Te imaginas a Cristo pensando así? No viene a la tierra, hermano, porque no hay más tóxicos que nosotros comprenderemos. No hay más tóxico que el pecado. No hay nada más tóxico que la pecaminosidad. Entonces comenzamos a darnos cuenta que estamos limitados como iglesia. Muchos de nosotros formamos parte de este grupo, pero Dios nos quiere que alcancemos, que vayamos más adelante. Que no solo que pensemos, que nos estemos juntos, que nos apoyemos, que disfrutemos de la compañía, sino para que juntos en todo esto mostremos la gloria de Dios. No hay iglesia si no hay nuevos nacimientos. Y de eso, como lo dije hace un momento, se encarga el Espíritu Santo. Pero lo que Dios nos pide que hagamos como sus hijos, de forma personal y de forma colectiva, para que sucedan esos nuevos nacimientos, y esto es un hermoso privilegio que tenemos los hijos de Dios, es que nosotros prediquemos las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Con nuestra boca, pero también con nuestro diario vivir. Entonces, esto hace que se convierta en indispensable que conozcamos el mensaje de esas buenas noticias, que lo valoremos, y esto es posible comprendiendo la gloria del Evangelio. Así titulado el día de hoy este tema, y quisiera que me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 9. Cada vez que alguien me dice, ¿sabes qué? Es que tengo una novia que no es cristiana, un amigo que no es cristiano, mis hijos yo no le veo ninguna forma de que hayan nacido de nuevo, al contrario. Una de las cosas que le aconsejo a esas personas y que te aconsejo a ti, porque desafortunadamente también como iglesia creemos que el evangelismo es decirle, Dios te ama. Y a veces me dan ganas de darle un jalón de orejas a alguien cuando le dice a un inconverso, busca a Dios. Y yo digo, con todo respeto, hermano, chale. Perdónenme mi lenguaje chilanguense. Pero dice la Biblia que alguien que no está convertido es alguien que tiene el velo del diablo, ¿verdad? O sea, está ciego, no puede ver. Entonces, ¿tú crees que sería bueno que tienes a un cieguito ahí, ¿verdad? Alguien invidente, alguien que no ve físicamente, y que le digas, ¡wow, hermano! Voltea a ver el amanecer? ¿Qué sería eso? Una falta de misericordia, ¿estás de acuerdo? O sea, yo sé que está ciego, y pedirle que voltee a ver algo es una mala onda, ¿no? Entonces, decirle a alguien que no sabe quién es Dios, que no entiende absolutamente nada de Dios, porque dice la Biblia que está entenebrecido su entendimiento,
y decirle busca a Dios, no es predicarle el evangelio. Es al contrario, es no entender nosotros, y muchas veces hemos caído en eso, porque no hemos entendido la gloria del evangelio. Y mira lo que expresa Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Pablo habla en el primer capítulo de la carta acerca de la condición del hombre y cómo la humanidad está metida en una situación terrible de pecado y cómo es tan evidente eso en toda la sociedad. En el capítulo 2 principalmente se dirige más hacia los judíos, que ellos estaban autoconvencidos de que ellos llegarían al cielo por sus buenas obras. Por el simple hecho de que son judíos, ellos ya estarían con Dios, ¿verdad? Y les educaron en su mente que a través de las obras, a través de cumplimiento de la ley, a través de un moralismo, a través de tratar de portarse bien, entonces ellos podían llegar a la eternidad con Dios, a una reconciliación con Dios. Y en el capítulo 2 les explica que eso es una falsedad. Y entonces llega al versículo 9 de Romanos 3 y él le hace una pregunta. Cuando Pablo hace preguntas, son preguntas retóricas. ¿Qué significa eso? Que él no está dudando de algo. Él está queriendo que reflexionemos en algo. Cristo también enseña de esta manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos respecto a los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Te voy a suplicar que cierres tus ojos, inclina tu rostro, por favor, permíteme dirigir una oración a nombre de todos nosotros al Señor. Padre, Dios eterno, maravilloso eres tú. Gracias porque nos has permitido leer tu palabra. Es una de las manifestaciones de tu providencia más hermosas, que tengamos tu voz plasmada en estas letras y que escuchemos tu voz a través de ella. Muchas gracias porque nos das esta palabra tuya y queremos suplicarte que hagas una obra en todos nosotros, porque ninguno de los que estamos aquí podemos hacer que esta palabra se vuelva comprensible en nuestra mente en el aspecto espiritual. No hay nada que nosotros podamos hacer, eso solo lo puede hacer tu Espíritu Santo, para que nuestra mente y nuestro corazón sea iluminado. Por eso te suplicamos que nos des esta ayuda, que proveas para nosotros, que tu palabra sea tan comprensible para nuestro corazón, que reconozcamos quién eres tú y que podamos encontrar también aquello de lo que tú dices de nosotros, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida refleje quién eres tú. Te rogamos esto, Padre, que hagas esta obra, y con humildad te lo suplicamos, no porque lo merecemos, sino porque tú lo provees gracias a que Jesucristo hizo esa obra de redención y podemos acercarnos delante de ti confiadamente a pedirte esto. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos comprender lo que Pablo intentó decir? Bueno, lo que Pablo escribió aquí inspirado por el Espíritu Santo, y que nosotros podamos analizar y examinar lo que está ahí plasmado. Bueno, es importante porque para valorar la buena noticia de salvación se requiere conocer la terrible noticia de condenación. El pastor Steve Lawson hace una ilustración para que lo podamos comprender a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué la iglesia tiene a veces una forma superficial de entender y de predicar el evangelio?
Porque muchas veces es cierto que nosotros vemos el Evangelio, esas buenas noticias de salvación, como un tesoro precioso, como algo hermoso que provocó un cambio en nosotros, como un diamante, lo expresaba el doctor Lawson. Pero él dice en esta ilustración que él fue en algún momento, cuando se iba a casar con su esposa para darle su anillo de compromiso, fue a buscar un anillo de compromiso. Y entonces él los vio ahí en la vitrina y en medio de muchos anillos dijo: ay, este está muy bonito. Y tenía ese anillo de compromiso, un diamante. Y lo vio, ¿verdad? Y le dijo: oiga, enséñeme este, por favor. Y lo sacó la persona, la vendedora, y se lo enseñó así. Y le dijo: pero permítame tantito. Y entonces la vendedora saca una tela de terciopelo negro y el diamante se veía hermoso. Pero cuando lo puso sobre la tela negra, ese diamante resplandeció. Ese es el asunto de la gloria del Evangelio. Muchos de nosotros conocemos el Evangelio. Muchos de nosotros creemos que el Evangelio es como lo inicial de la doctrina cristiana. Timothy Keller decía eso: el Evangelio no es el ABC de la doctrina cristiana. El Evangelio debe de ser el de la A a la Z de la doctrina cristiana. El Evangelio debe estar plasmado en todo lo que nosotros aprendemos y de nosotros la Biblia está expresada. Es decir, el Evangelio lo tenemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Todo es una buena noticia de Dios. Y esto que acabamos de ver es que nos demos cuenta de eso. Tenemos que, para poder ver ese resplandecer, la gloria del Evangelio, el resplandor de la belleza del Evangelio, lo que está haciendo Pablo es poner primero una tela negra de terciopelo. ¿De qué manera? Entendiendo lo que dice Pablo, es que no hay un ser humano bueno. Y esto es lo que comienza a romper en nuestra mente y llevarnos a una cuestión contracultural. No hay un ser humano que pueda presentarse por sí mismo delante del Dios que es perfectamente santo y justo. ¿Cómo lo dije? Perfectamente ¿qué? Santo y justo. No medianamente santo, no medio santito. Y ese es uno de los asuntos importantes que nuestra mente debe de comprender. Nosotros como hijos de Dios no podemos esperar que el mundo lo entienda, que el mundo lo avale. Es algo que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. El profeta Habacuc, en el capítulo 1 versículo 13 de su libro, lo expresa de esta manera. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Habacuc? ¿Qué está expresando sus palabras? Esta perfección total, esa pureza completa. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de lo que Dios lo caracteriza en relación a su capacidad, ¿verdad? De que todo es totalmente puro. Cuando hablamos de su santidad, nos habla acerca de esa palabra, ¿verdad? Que expresa su santidad, es que Él es trascendente. Significa que Él está sobre todo, que sus características no se comparan con nada de lo que Él creó, con nada de lo que existe fuera de Él. Él es el que es. Su naturaleza no permite tener comunión con algo pecaminoso, con algo impío, con algo sucio. Y por eso Pablo hace esta reflexión. ¿Qué pues? Dice el versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos, como los judíos se pensaban? Nosotros, como personas que asistimos a una iglesia, ¿somos mejores que otros? Aún como hijos de Dios, aún como redimidos, aún como aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, ¿nos hace mejores que ellos? Dice Pablo: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Pablo hace esta afirmación, pero después
en el versículo 10 en adelante que leímos, él comienza, y si tú lo revisas, él comienza a recordar versículos del Antiguo Testamento. Él empieza a decirnos, esto no es algo nuevo, es algo que se ha escrito con anticipación. Y toma versículos de Isaías y toma versículos de Proverbios y del libro de los Salmos. Y comienza él a expresarlos y a decir, esta es la realidad de los seres humanos. ¿Y qué dice? No hay justo ni aún uno. Es una afirmación divina categórica. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor? Nos está diciendo, a ver, yo no negocio mi pureza. Yo no negocio mi justicia. Eso no está en negociación. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, Él es el que es. Él no va a dejar de ser santo. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos, que el hombre tiene en su condición de pecado. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, bueno, yo creo que no soy tan malo como el mucha orejas? Yo no soy tan malo como ese sicario perverso que ha matado a 20. No. Yo trato de ser una buena persona. Así que yo creo que Diosito sí me va a llevar al cielo, porque yo estoy intentando hacerlo bien. Desafortunadamente eso es algo que emana de la carne. Y aún como cristianos muchas veces nosotros vivimos contaminados por ese pensamiento y nos damos ciertas oportunidades. Dios nos está diciendo, Por otro lado, el moralismo pretende convencer a Dios de hacer bueno y de hacernos aceptables al hombre. La iglesia, repito, ha caído en eso. Tú puedes decir, no, yo sé que es por gracia, pero ¿cómo predicamos a la gente? Vemos a un homosexual y que le decimos, Dios te puede sacar de tu homosexualidad. Qué interesante propuesta hacemos como iglesia. Dios te puede sacar de las drogas. Qué interesante propuesta. Yo te pregunto, cuando tú te convertiste, si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿dejaste de ser mentiroso? ¿Nunca más has tenido soberbia? ¿Siempre has sido un esposo que ha tratado como vaso más frágil a su esposa? ¿Nunca has codiciado absolutamente nada? Hay un artículo muy interesante que les recomiendo, está en la página de Siren Goff, la página del pastor John Piper, que escribió Jackie Hill Perry, una hermana ahora conferencista, que ella fue lesbiana y se convirtió al Señor, pero ella escribió un libro. Y ese artículo, verdad, que es muy interesante, me cambió mucho mi perspectiva acerca de cómo nosotros tenemos que ver el Evangelio y predicarlo. Y se llama el Evangelio heterosexual, el artículo. Y nos propone eso, que muchas veces como iglesia le estamos diciendo, ven para que seas diferente. Como si eso fuera lo más importante. Como si eso fuera la esencia del Evangelio. Muchos de nosotros nos hemos ido por otro lado, en el mismo sentido, pero al otro lado, y decirle, ¿quieres dejar de sufrir? Chale. ¿Por qué? ¿Por qué el chale? Pare de sufrir. Empezamos a vender, creer que con eso vamos a crecer. Que con eso, siendo atractivos, simplificando demasiado el Evangelio, entonces vamos a hacer que la iglesia, que la gente venga, que en un momento ellos, y ¿sabes qué? Lo que hemos provocado como iglesia, muchos de nosotros, es que hemos llenado recintos, sí, pero de personas inconversas. Que les has dicho, pues ¿quién no se quiere? Haz una encuesta. Tú en el camión, al de seguridad, al que te encuentres, el que te recibe, el mesero, haz una encuesta y pregúntale a todos, oye, ¿a ti te gustaría llegar al cielo? ¿Quién te va a decir, no, yo me quiero ir al infierno a sufrir?
Si tú vas y le dices, oye, recibe a Dios en tu corazón para que llegues al cielo, nada más. Pero eso no es la propuesta que Dios dice. Dios nos está diciendo, ¿verdad? Nos está expresando cuál es la condición del hombre. El Señor nos está explicando contundentemente que el pensar que por portarnos bien, por asistir a una iglesia, por venir y congregarte, levantar tus manos, ofrendar, dar tu diezmo, todas las obras que tú hagas, eso te lleva al cielo, es un error terrible. Es un engaño terrible de la carne. ¿Qué nos enseñó el Señor? El trigo y la cizaña crecen juntos. No voy a preguntar, a ver, levanten la mano la cizaña. Pero ¿por qué hay cizaña? La ilustración de Cristo es muy importante porque dice que vino el enemigo de noche, cuando los guardias estaban dormidos, cuando sus ojos no estaban abiertos y conscientes de lo que sucedía, y vino y sembró en el campo la cizaña. La iglesia hemos caído en esa situación en donde muchos, ¿verdad?, ni siquiera se dan cuenta que no van a llegar al cielo y están convencidos que sí. Y eso es terrible como iglesia. Lo que nos está enseñando Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos está diciendo que el hombre caído, todos los seres humanos nacemos afectados. La ilustración en Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, radicalmente corrompidos. ¿Qué significa radicalmente? Radical habla de la raíz, que de raíz todo en nosotros y todo lo que emana de nosotros es pecaminoso. Y es impactante cuando dice aquí, no hay quien busque a Dios. Si no, espérame tantito, pues si yo desde niñito buscaba a Dios. ¿A algunos les ha pasado esto? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que yo de chiquito le pedí a Dios. Yo de chiquito, ¿verdad? Tengo una persona que decía que veía un crucifijo y dice, yo no me gusta que esté crucificado, entonces lo quitó de ahí y se dormía con él, así. Y yo, ¿verdad?, con Cristo, no, es que no me gusta crucificado, yo lo quiero tener aquí. Y muchos tenemos esa idea, no, yo no conocía a Cristo, pero yo buscaba a Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con no hay quien busque a Dios? Cuando tú examinas las personas religiosas y podemos entender cómo el hombre inconverso tiene propuestas como decir, todas las religiones van a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que no? Déjame decirte una cosa, no hay ninguna religión, y si tú ves el cristianismo como una religión, ni siquiera el cristianismo visto como religión te lleva a Dios. No pienses que porque ahora tú estuviste buscando a la verdad y yo lo encontré el cristianismo, entonces ya eso me hace un hijo de Dios. Eso es un error. ¿Cuál es el asunto importante de lo que Dios nos está planteando y nos está diciendo? Si alguien realmente buscara a Dios, si alguien realmente deseara a Dios, si buscara a Dios como un deseo de amor a Dios mismo, te interesaría lo que Dios le agrada. A ver, los que ya estamos casados o los que están de novios todavía en campaña, ¿qué haces por conquistar a esa persona? Te interesas, ¿verdad? ¿Qué chocolate les gustan? Si le gusta el chocolate Turín, no le llevas un merengue, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas cuando andabas en campaña, esposo? Buscas, ¿verdad? Oye, ¿qué perfume le gusta a mi esposa? Yo quiero agradarla. Esa mentalidad Simpson, ¿verdad? De que en el cumpleaños de la esposa le llevaba una bola de boliche, ¿no? Y la esposa no juega boliche, él sí. No, cuando estás interesado en alguien, cuando deseas
que esa persona, buscar a esa persona, que esa persona sea lo importante, realmente buscarías lo que agrada. En otras palabras, si esta propuesta que alguien ha buscado a Dios, realmente a Dios por lo que Él es, entonces te hubiera interesado obedecerle. Nunca hubiéramos pecado, en otras palabras. La realidad de nuestra vida es que eso es una falsedad. Y ese es el problema con ese evangelio barato que vendemos. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Por qué la gente quiere llegar al cielo? Pues ¿quién no quiere estar bien? Es como si le dijeras a alguien: hoy te tengo $1,000,000, te lo regalo, ¿lo quieres? Pues qué bobo no lo querría, ¿verdad? Lo mismo. Pero el asunto es que la gente realmente, aunque llega inclusive a padecer, personas que son capaces de latigarse, son capaces de irse hincados para yendo hacia un lugar a otro, sufriendo físicamente, porque a ellos realmente no les interesa a Dios. Porque si les interesaría a Dios, entonces buscarían qué es lo que a Dios le agrada. ¿De qué estamos enamorados los hombres, la humanidad? De las bendiciones de Dios. Yo quiero el cielo. Si está Dios o no está Dios, yo quiero los beneficios. Yo quiero que Dios me arregle mi matrimonio. Yo quiero que Dios me dé dinero, me solucione mis problemas. Eso que no me hace estar bien. El hombre está buscando, la afectación del pecado se nota tanto en nuestra vida, que ahora lo único que deseamos es estar en paz. He escuchado a personas que han venido a consejería con nosotros y lo que dicen: mira, no me importa ya realmente si se arregla mi matrimonio o no, yo lo único que quiero es tener paz. Y a veces lo vemos eso como algo noble, pero eso es totalmente pecaminoso, porque es egoísta. Cuando todo está centrado en nosotros, no hemos entendido el evangelio. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces, ¿qué del altruismo? Del altruismo. ¿No es bueno? Oye, la gente ve a alguien que está pobre y está está gastando de su dinero por alguien más. Oye, alguien que tiene una necesidad y la está buscando resolver. Hay gente que ha dado su vida por alguna causa social. ¿Por qué Dios dice que no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. Bueno, porque Isaías dice que nosotros fuimos creados para su gloria, no para la nuestra. Y por eso más adelante Pablo dice que lo que no es por fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué una persona da a otra? ¿Porque lo ama? No, porque si no conoce a Dios, estoy hablando de inconversos, si no conoce a Dios, entonces no sabe lo que es el amor verdaderamente. Pero ¿qué es lo que esa persona dice? Por poner un ejemplo: ay, pobrecito, siento tan feo por ella, le voy a dar. Ay, estos niños huérfanos, ay, qué feo, tío, voy a dar. ¿Por qué les da? Porque él siente feo. ¿Cuál es la motivación? Yo sentirme bien. Entonces, por eso Pablo dice esto: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, Pablo comienza a traer esos versículos del Antiguo Testamento para decir: esta es la realidad. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Yo nunca he matado a nadie. Pues la Biblia, Jesucristo, cuando habló en el Sermón del Monte, dijo: si tú tienes un deseo de morir a alguien, ¿qué te dice? Ya lo mataste delante de Dios. No necesitas tener una relación sexual con una mujer para adulterar. Si tú la codicias en tu corazón, delante del Dios, que es total y absolutamente santo y justo, ya eres pecador. Quebranto y desventura en sus caminos, si no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos está mostrando Pablo? Está quitando ese prejuicio que nosotros normalmente tenemos.
¿por qué alguien me puede llamar mentiroso? Porque iba caminando en mi vida, le dije una mentira y entonces cuando le dije la mentira ahora soy mentiroso. Pero Dios nos está cambiando el chip. Nos está diciendo que nosotros nacemos en una condición en la que lo que hacemos hace una evidencia de lo que somos. ¿Por qué miento? No al mentir me hice mentiroso. ¿Por qué era mentiroso? Mentí. Porque mi naturaleza es pecaminosa, entonces ¿qué produzco? Pecado. La humanidad es pecadora por naturaleza. Lo único que puede producir es pecado. Pero sabemos, dice el versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una pregunta trascendental para poder entender si alguien ha nacido de nuevo o no. ¿Tú mereces el infierno? ¿Sabes qué? Me he encontrado con personas. De vez en cuando cuando tenemos oportunidad y economía, con mi esposa y algunos amigos, hacemos unos sándwiches y unos pequeños lonchecitos y nos vamos ahí al centro de la Ciudad de México, en lugares de mucha necesidad. Y por las noches caminamos por ahí a algunos lugares y comenzamos a llevarles ese lonchecito y a veces algunos están dormidos y pues les damos aunque sea un folletito, ¿verdad? No permiten hablarles más. Cuando tenemos oportunidad les damos el evangelio. Entonces íbamos así caminando y nos encontramos a unos indigentes y entonces abrí la ventana y le digo, oye, mira, te quiero regalar esto. Y vi como que fue receptivo, entonces me bajé de la camioneta y empecé a hablar con él. Y le dije, oye, pues mira, quiero hablarte acerca de quién es Dios y todo eso. Ah, sí, Diosito, Jesucito. O sea, estaba bien pasado, ¿no? Pero reaccionó, ¿no? Jesucito, sí. Y entonces cuando le dije y le empecé a predicar y él me respondía así, ¿no? Sí, yo y Diosito y todo. Y le digo, bueno, pero tenemos que entender que todos merecemos el infierno. Brother, se le bajó de la reacción, o sea, se le bajó la guarapeta, pues. Ah, no. He escuchado a personas que dicen, ¿sabes? No, yo ya desde que voy a la iglesia he dejado de tomar. Pero tú mereces el infierno. Porque aquí lo que está diciendo el Señor es eso. Vamos a Apocalipsis 20 rápidamente. Pastor Jesse me dijo que me puedo tardar 2 horas aquí, pero no quiero tardarme 2 horas. Dios es el creador del universo, es el Señor, el dueño del universo. Él es el que legisló todo, es el legislador de todo, pero también es el juez justo. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Importantísimo, toma en cuenta eso. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay un solo hombre que no merezca este juicio. ¿Qué juicio está hablando Pablo? Todos, a ver, si todos nosotros, todos los seres humanos, terminaríamos en el infierno, ¿Dios sería justo? Algunos los veo con cara de... A ver, repítame la pregunta. Si Dios, no es lo que enseña la Biblia, es solamente una propuesta, pues. Si Dios nos hubiera enviado a todos los seres humanos al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, ¿Dios sería justo? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que todos merecíamos.
¿Por qué Dios no nos envía a todos? El versículo 20 nos afirma nuevamente, ya que por las obras de la ley, fíjate bien, obras, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Creer que yo, porque puedo hacer una buena obra en mi vida, puedo tapar todas las malas obras que hice en mi vida, es una falta de entendimiento de la justicia de Dios. Y este es el golpe más terrible para el religioso. Es el golpe más terrible para el legalista, el moralista, de saber que es todo lo bueno que hizo en su vida y que nos da tanto orgullo como para decirle, no, yo pues por eso no iría yo podría ir al cielo porque me he tratado de portar bien, he tratado de ser un buen esposo, yo nunca he sido infiel a mi esposa, yo pues he tratado de ser bueno con mis hijos. El Señor nos está diciendo, nada de eso sirve. Nuestra condición de pecado, que se manifiesta con nuestra vida de pecado, hace que todos justamente mereceríamos la condenación eterna. Y esta es la peor, la más terrible noticia que un ser humano pueda tener. Pero que para nosotros, como hijos de Dios, ahora entendemos que es esa tela negra que hace que lo que nosotros conocemos, que es tan preciado, ese diamante hermoso, nos hace ponerlo ahí y nos hace comprender todo lo que realmente el Señor hizo. Es lo que está haciendo Pablo. Si tú le dices a una persona, ¿por qué tantas personas parece ser que nos están rechazando? Pues porque no les estamos hablando lo que es la verdad. ¿Qué le dices a una persona que lo tiene todo? ¿Qué es lo que le dices? Ah, está bien chido, mira, juntanos aquí y te vas a hacer sentir bien, ya no vas a tener tanta depre. Ah, mira, y va a venir y con una alabanza tan bonita y un lugar tan bonito y personas tan agradables. ¿Quién no se siente bien? Está bien padre. Pero eso no lo hace un hijo de Dios. Hasta que les decimos. Y a veces algunos creen que esto es una falta de misericordia. Hablar de pecado, pecado. No, vamos a hablar de pecado, pecado. Pero poner esa tela es lo que hace que el evangelio realmente sea una muy buena noticia. No solo una muy buena noticia, la mejor noticia que alguien puede recibir. ¿Tú alguna vez le has llamado al plomero nada más para que se venga a tomar un café? No, ¿verdad? ¿Cuándo le llamas a un plomero? Cuando tienes una fuga de gas. Y entonces, ay, algo pasa. Plomero, ven a arreglarme esto. Una fuga de agua, ¿no? Que empieza ahí, no puedes detener. Plomero, no me puedo bañar. Cuando alguien entiende su necesidad, alguien que sabe nadar y está en el mar y sabe nadar, no le llama al salvavidas. Pero cuando le da un calambre y está ya a la mitad del mar, ¿qué hace? Salvavidas, ayúdame. Esto es lo mismo. Decirle a la gente que necesita a Dios sin que ellos se den cuenta de su necesidad de Dios, no es hacerles entender la buena noticia. Si alguien no se sabe en condenación, si alguien por un instante no sintió el calorcito del infierno, ¿cómo va a clamar por un Salvador? ¿De qué nos salva Dios? De esta condenación eterna. Y por eso Pablo sigue diciendo, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿te das cuenta? Dios no está sacrificando su justicia. Él no aminora la justicia, no se hace menos. Él permanece siendo justo. Pero ahora Él nos traza un camino para que sin que esa justicia se violente, se cambie. Hay otra forma en que nosotros podemos ser presentados total y absolutamente justos delante de Él. Esta es la buena noticia. No se trata nada más de decirle a alguien, pues ven al Señor, pecaste, no pasa nada. Tú ven así, no, ¿cómo no pasa nada? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué dijo Pablo? Todos están bajo el juicio de Dios. ¿Cómo que no pasa nada? Es una terrible forma de no expresar
correctamente el Evangelio. La justicia de Dios ahora por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gloria del Evangelio es presentar la gloria de la gracia y que resplandece cuando entendemos lo profundo y lo grave de la caída, y que la comunión con Dios requiere una justicia perfecta, no un intento de justicia. Requiere una santidad perfecta, no un intento de santidad, y que se hace solo posible por la obra de Cristo. Para el ser humano, por eso Pablo dice, y todos éramos inútiles. Más adelante en el capítulo 5, ¿verdad?, habla de nuestra debilidad, que no era imposible. El ser humano tiene una imposibilidad completa de disfrutar, de tener comunión con Dios, de disfrutar las virtudes de Dios. Y entonces, en esa condición, ¿a qué nos impulsa? A entender que solamente, dice el versículo 24, léelo conmigo por favor, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gratuitamente? Que yo no puedo hacer nada, yo no puedo pagar nada. Venir a la iglesia no te salva. Cantar salmos y cánticos espirituales no te salva. Llevar buenas obras a la gente no te salva. No alcanzamos la justicia por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que dio Dios para eso? La redención que es en Cristo Jesús. Déjame leerte el versículo 24 en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué hace Cristo? Nosotros debíamos algo. ¿Qué hace Cristo? ¿Verdad? En la segunda persona de la Trinidad viene, se hace hombre. ¿Por qué? Porque en un borrejito no lo pagaba. Los sacrificios de los animalitos era algo que señalaba a Cristo. ¿Por qué en Isaías 1 Dios le dice al pueblo de Israel: tus sacrificios me son abominables? ¿Cómo? ¿Quién pidió los sacrificios en su ley? Dios. ¿Y ahora me dices que no sirven de nada? No, no sirven de nada si no entiendes el propósito. Para Dios no es solo lo que hacemos, sino las motivaciones con lo que lo hacemos. Israel, ¿qué hacía? Pecaban, les valía gorro, seguían la vida. Es al fin. Llega el momento, me echo al borreguito, asunto arreglado. ¿Esa era la intención? No. ¿Recuerdan qué les dice Jesús a los caminantes de Emaús? Iba caminando con ellos, qué hermoso momento. Iba caminando con ellos y les dice, les empezó a enseñar que todo lo que en la ley y los profetas hablaban acerca de él. Esta es la interpretación correcta de la Biblia. Si yo no centro la escritura en Cristo, me voy a perder. Israel se perdió. ¿Era solo que matar el borreguito? No, era matar el borreguito que apuntaba hacia Cristo. El sacrificio que nosotros presentamos ahora, el entendimiento correcto del Evangelio, es lo mismo. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón más importante por la que estamos aquí? Lo mismo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo dice en Colosenses 3 el Señor, todo lo que hagáis, hacedlo como para Él, Señor. Vengo aquí, pero si yo no apunto eso hacia Cristo, si yo centro todo en mí otra vez, puedo estar haciendo obras muertas. El punto central de todo es el Señor, no yo. Es a donde se requiere. Cristo pagó. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Porque Cristo nos redimió, pagó la deuda. Todas las bendiciones que nosotros tenemos fue porque Dios en su paciencia hizo que Cristo viniera, y todo lo que nosotros tenemos, Él pagó el precio alto, el precio del dolor,
el abandono eterno acumulado de todos nosotros, la ira divina. ¿Por qué no vino Cristo una vez por mí y luego otra vez por mi hermano y por el otro? Porque una vez y para siempre, en un sacrificio perfecto, Él pagó toda nuestra iniquidad. Cuando Cristo clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está diciendo que Él cargó, Cristo se hace hombre, vive una vida totalmente justa y santa. Él no cometió pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Él merecía morir? No. Pero Él va a la muerte para pagar algo que Él no debía. Él pagó lo que nosotros debíamos, señalando esa ira, ese juicio eterno. Todos nosotros hemos tenido un dolor moral, ¿cierto? Cuando alguien te ha abandonado, cuando alguien te traicionó, te dieron un golpe en el cuerpo, no, sientes un dolor. Cuando te sientes solo, no es un sentimiento agradable, ¿verdad? Esa soledad, ese abandono, esa separación de Dios por toda la eternidad, algo que nuestra mente no podría entender. Acumúlalo, súmalo de todos nosotros, y fue lo que Cristo cargó en ese momento de su clamor en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Esa es la redención. Ese fue el costo. El castigo que todos nosotros merecíamos se derramó sobre Él. Y por eso dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Por qué todos merecíamos todo este castigo? Sí. ¿Por qué algunos no? Porque estos que no recibimos. Y entonces Dios volteó y dijo, ya, no se preocupen ustedes, los quiero tanto, muchachos, que me voy a hacer ojo de hormiga de todos sus pecados, vamos a hacer que no pasó nada, ¿sí? Perdonados. No. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia para entender lo que es el perdón es que no hemos entendido que el perdón se paga. Alguien lo paga. ¿Quién lo pagó? Dios mismo. Él no volteó contigo. ¿Cómo te llamas, Bruno? Gerardo. Tocayo. Gerardo, me caes tan bien. No hay deuda. No, hermano. Debías. Tu castigo era eterno. Eres perdonado porque yo pagué por eso. El castigo cayó sobre Cristo. El Señor no se hace ojo de hormiga con nuestro pecado. No lo deja pasar. Él mismo lo pagó. Con la mira, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. ¿Tú has escuchado este mensaje? Con la ayuda de Dios has podido entender este mensaje. Pero de nada sirve escucharlo, entenderlo, si no pones tu confianza en Él. Poner tu confianza en Él es saber lo que pagó Cristo y decir, lo hizo completo Él. Por eso Cristo dijo, consumado es, tetelestai, está hecho, no hay nada más que hacer. Cuando tú y yo creemos que nuestra redención, que nuestra relación con Dios depende de mi desempeño, me estoy equivocando. Hay muchos cristianos inclusive que por no entender el evangelio de esta manera viven en una condenación constante, viven con una nube de culpabilidad y no salen de su pecado. Por eso siguen en círculos viciosos de fornicación, siguen en círculos viciosos de soberbia, porque no han entendido que su justicia no depende de su desempeño. Como leíamos en Apocalipsis, ¿por qué van a terminar aquellos? ¿Por qué van a ser juzgados? Por sus obras. ¿Por qué nosotros que hemos creído en Cristo no seremos juzgados? Por la obra de Cristo.
Esa es la maravilla, la gloria de la gracia del Evangelio. Déjame terminar leyéndote 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a leer en otras dos versiones, Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Palabra de Dios para todos. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Hay un intercambio hermoso. Cristo recibe el castigo como si él hubiera pecado, y sus amados reciben el beneficio como si hubiéramos obedecido perfectamente, a través de la fe, a través de poner tu confianza en él. Recibir la salvación no solo implica hacer una decisión de recibir a Cristo en el corazón, sino que la gracia de Dios se manifieste en esa terrible condición de pecado, y que puedas confiar que no importa todo lo que hiciste, la obra de Cristo es suficiente. O que puedas soportarte tu culpabilidad en lo que tú crees que estás haciendo. Ambas cosas llevan a condenación. Solo poner tu confianza en lo que Cristo hizo es entender la gloria del Evangelio, y es lo que trae salvación a la vida de una persona. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, y te suplicamos, Dios, que la renovación de nuestro entendimiento traiga transformación. Ayúdanos para que lo que hemos comprendido de tu palabra el día de hoy pueda ser algo que apliquemos para nuestro diario vivir. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que el día de hoy pudiste comprender esta verdad, ahí desde tu lugar dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador y que merezco, de acuerdo a lo que el día de hoy tú has dicho, que merezco el lago de fuego y azufre, un infierno eterno por mi pecado. Pero la esperanza que se despierta en mi corazón es de que Cristo pagó lo suficiente para que yo pueda ser liberado, rescatado, salvado de eso. Y ahora, Señor, yo entiendo que es tu amor y tu gracia la que se ha manifestado en mi vida, y que mis pecados son perdonados por lo que Cristo hizo. Y ahora, Señor, tú me pones en una posición de hijo tuyo, y tú prometes estar conmigo por toda la eternidad, desde hoy y para siempre. Ayúdame, Señor, a entender este mensaje de salvación y vivirlo en mi vida. Señor, permite, te rogamos como iglesia, que este evangelio sea lo que nosotros prediquemos, que nuestra boca hable de tus maravillas, que dejemos esa intimidación, esa forma simplista de ver la obra de Cristo, y que nos lleve a vivir de una forma diferente. Y queremos pedirte también por aquellos que están sometidos a una culpabilidad, que están, Señor, como en un lodo cenagoso que no los permite caminar hacia adelante, que creen, Dios, que sus problemas matrimoniales, sus problemas familiares, o los problemas en los que pueden estar inmersos son demasiados y que no les permita salir. Padre, tú no nos quieres dar paz sacándonos de esas circunstancias, sino en el entendimiento de que somos justificados por la fe y tenemos paz para contigo. Eso es tan suficiente, que en medio de esas circunstancias podemos honrarte y glorificarte, agradecerte y vivir en paz y en gozo. Que si no has cambiado esas circunstancias, hay un propósito de entender que en ti está la mayor satisfacción de nuestra vida, no en nuestras relaciones, no en nuestra condición económica, no en nada, Señor. Que entendamos la obra de Cristo suficiente como para entender, Dios, que tú nos llamaste a ira, sino a alcanzar salvación en Cristo Jesús. Padre, confesamos nuestro pecado
Ya no, si somos hijos tuyos, no para nuestra justificación, porque ya nos vestiste de tu justicia, pero sí, Señor, para que podamos vivir en una comunión contigo, entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ahora podemos caminar en oración, no tan solo los domingos, sino cada instante de nuestras vidas, y que tu nombre sea honrado en todo lo que hacemos, que entendamos tu perdón para que podamos ser perdonadores, y que así como tú pagaste el precio, el dolor de nuestro pecado, así estemos dispuestos nosotros a absorber ese dolor para perdonar a otros, que vivamos el evangelio, que amemos como tú nos amaste, y que esto sea el impacto más fuerte que tu iglesia pueda tener en este mundo, en medio de nosotros y para otros. Te lo rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.